El 5 de octubre de 2022, el estado de Texas ejecutó la pena de muerte mediante inyección letal en la unidad Huntsville, poniendo fin a la vida de John Henry Ramírez después de casi 18 años en el corredor de la muerte, desde que fue condenado por un asesinato ocurrido en 2004. Durante todo ese tiempo, Ramírez presentó continuamente numerosas apelaciones relacionadas con derechos constitucionales y religiosos, lo que convirtió el caso en uno de los más controvertidos en Estados Unidos. Su víctima fue Pablo Castro, un hombre de 46 años asesinado en la noche del 9 de julio de 2004 en Corpus Christi, en un ataque que ocurrió de manera rápida y extremadamente violenta. El caso conmocionó por su crueldad y el nivel de violencia que superó con creces el propósito inicial de solo robar propiedades. No fue un crimen común, sino un caso que conllevó un profundo dolor y una tragedia prolongada. Lo más impactante es que todo ocurrió en un lapso de tiempo extremadamente corto, cuando casi no existían oportunidades para cambiar el desenlace. Para entender qué sucedió, primero debes conocer al autor de este crimen. Antes de continuar, presiona suscribirte y la campana de notificaciones para no perderte ningún caso dramático. Ramírez nació en 1964 en el estado de Texas. Creció en un entorno inestable donde conductas desviadas y violaciones a la ley aparecieron muy temprano en su vida. Desde joven, Ramírez estuvo involucrado en delitos de bajo nivel como robos, consumo de drogas y otras infracciones menores, lo que creó un historial delictivo que mostraba una tendencia a vivir al margen de la ley. Antes de 2004, no había sido condenado por asesinato, pero había demostrado en múltiples ocasiones un desprecio por la ley y disposición a asumir riesgos para obtener beneficios personales. Ramírez no tenía un empleo estable, no mantenía una vida estructurada y se movía con frecuencia, viviendo de conductas delictivas para obtener dinero. Quienes lo conocían lo describían como una persona sin control, propensa a comportamientos impulsivos, pero al mismo tiempo con capacidad para calcular rápidamente en situaciones específicas, especialmente al buscar oportunidades delictivas. Un detalle notable es que Ramírez solía llevar un cuchillo cuando se movía por la noche, no como una herramienta de defensa simple, sino como un medio listo para usarse si la situación se salía de control. Esto indicaba que, aunque no tenía un plan específico de asesinato, siempre estaba preparado para la posibilidad de usar violencia. En la noche del 9 de julio de 2004, Ramírez se movía por el área de Corpus Christi sin un objetivo específico previo, pero con la clara intención de buscar oportunidades para robar propiedades. No fue un acto completamente aleatorio, sino una combinación de oportunidad y cálculo rápido. Observaba el entorno, evaluaba el nivel de riesgo y elegía un objetivo adecuado. El peligro de Ramírez no radicaba en ser un asesino profesional, sino en estar dispuesto a escalar la violencia en un instante si encontraba resistencia. Una característica que podía convertir situaciones aparentemente simples en tragedias incontrolables. Completamente opuesto a Ramírez era Pablo Castro, el hombre de 46 años que vivía en Corpus Christi, Texas, y fue la víctima del caso. Castro era un padre y esposo, perteneciente a la clase trabajadora común, que trabajaba en una tienda de conveniencia 7-Eleven para mantener a su familia. No era una figura destacada, no tenía un pasado especial, sino que representaba la imagen típica de un estadounidense común, que vivía una vida sencilla pero llena de responsabilidad. Quienes lo rodeaban lo describían como una persona trabajadora, confiable y que siempre ponía a su familia en primer lugar. Su trabajo solía ser en el turno de noche, una elección no fácil, pero necesaria para garantizar un ingreso estable para la familia. En el contexto económico de muchas familias trabajadoras en Estados Unidos, trabajar en el turno de noche en tiendas de conveniencia era común, y Castro no era la excepción. Su familia dependía en gran medida de este ingreso, lo que mostraba que su rol como pilar de la familia era irreemplazable. No existía ninguna conexión previa entre Castro y Ramírez antes del crimen. Eran dos personas completamente extrañas, que vivían en mundos diferentes, pero se cruzaron en un momento fatídico. En la noche del incidente, Castro solo estaba realizando su trabajo diario, trabajando en la tienda, revisando el área exterior y asegurándose de que todo transcurriera con normalidad. No había ninguna señal de que estuviera en peligro, ninguna advertencia del entorno y ninguna razón para que se previniera contra una amenaza inminente. Precisamente esa normalidad se convirtió en el factor que hizo la situación más peligrosa, ya que reducía todas las posibilidades de identificar el riesgo. La noche del 9 de julio de 2004, en Corpus Christi, comenzó como cualquier otra noche normal para Pablo Castro.
mientras continuaba su turno de trabajo en la tienda de conveniencia 7-Eleven ubicada en un área residencial tranquila de la ciudad. En ese momento era tarde en la noche, cuando la cantidad de clientes disminuía considerablemente y la mayor parte del área alrededor de la tienda solo quedaba iluminada por las luces altas de las farolas que iluminaban el amplio estacionamiento frente a ella. Castro, de 46 años, trabajaba solo en el turno de noche, algo muy común en las tiendas de conveniencia que operan 24/7 en Estados Unidos, donde los empleados suelen manejar tanto el interior como el exterior de la tienda. Se movía entre el mostrador de caja y el área del estacionamiento, revisando el estado exterior, un hábito familiar para asegurarse de que no ocurriera ningún incidente. No había ninguna señal inusual en los primeros minutos de su turno, no había clientes sospechosos y ninguna razón para que se previniera contra el peligro. Al mismo tiempo, John Henry Ramírez apareció en el área de Corpus Christi, moviéndose por las calles cercanas a la tienda, con el propósito de buscar una oportunidad para cometer un robo. Ramírez tenía alrededor de 20 años en ese momento. No tenía empleo estable y estaba en una situación en la que necesitaba dinero, lo que lo impulsó a buscar un objetivo adecuado. No actuó inmediatamente, sino que observó el entorno, evaluando factores como el nivel de iluminación, la presencia de otras personas y la posibilidad de respuesta de las autoridades. Al acercarse al área de la tienda 7-Eleven donde Castro trabajaba, Ramírez rápidamente se dio cuenta de que era un objetivo ideal, un hombre trabajando solo, sin protección, sin compañeros que lo apoyaran y sin patrullas policiales cercanas en ese momento. El amplio estacionamiento estaba vacío, lo que facilitaba un acercamiento sin llamar la atención. Ramírez comenzó a aproximarse lentamente, manteniendo una distancia suficiente para no generar sospechas y aprovechando la oscuridad y la luz débil para ocultar su presencia. Para Castro, la aparición de un extraño en el turno de noche no era algo inusual, ya que las tiendas de conveniencia recibían clientes frecuentemente en horas tardías, y el contacto con extraños era parte de su trabajo diario. Precisamente este factor hizo que no reconociera el peligro que se acercaba. En un lapso de solo unos minutos, Ramírez completó el proceso de observación, selección del objetivo y acercamiento, una secuencia de acciones que ocurrió rápidamente pero con un cálculo claro. No se activó ningún sistema de alerta, no había personal de seguridad y no había otros clientes presentes para notar la situación inusual. Estos factores no eran anormales para una tienda de conveniencia que operaba de noche, pero en esta circunstancia específica crearon un entorno favorable para el delito. Cuando la distancia entre Ramírez y Castro se redujo gradualmente, la situación aún no había pasado a un estado de violencia, y desde la perspectiva de Castro, esto podía ser solo un cliente preparándose para acercarse. No hubo ninguna advertencia, ningún signo claro de que un ataque estuviera a punto de ocurrir, y precisamente este factor de sorpresa redujo la capacidad de reacción de la víctima. Ramírez continuó acercándose más, controlando completamente el momento y la distancia de contacto, un factor importante para ganar ventaja en situaciones de confrontación directa. Según los registros de la investigación posterior, todo el proceso desde que Ramírez apareció en el área hasta que se acercó a Castro duró solo unos pocos minutos breves, lo que muestra la rapidez y la sorpresa del comportamiento. No hubo testigos directos que intervinieran en ese momento. Nadie se dio cuenta de que un ataque estaba a punto de ocurrir y no se tomó ninguna acción para prevenir la escalada de la situación. En los últimos segundos antes de que comenzara la confrontación, todo mantenía una apariencia normal por fuera. Las luces seguían encendidas. El área permanecía tranquila y no había señales de que un crimen estuviera a punto de ocurrir. Sin embargo, en realidad, todo el contexto había pasado a un estado peligroso, donde solo se necesitaba una pequeña acción para activar una cadena de eventos irreversibles. Cuando Ramírez entró en la distancia de confrontación directa con Castro, había tomado completamente el control de la situación, mientras que Castro no se daba cuenta de que enfrentaba una amenaza real. Precisamente en el momento en que John Henry Ramírez entró en la distancia de confrontación directa con Pablo Castro, en la noche del 9 de julio de 2004, en Corpus Christi, la situación comenzó a pasar de un estado normal a una cadena de escalada peligrosa que solo unos minutos después ya no tendría posibilidad de revertirse. Ramírez se acercó a Castro con el propósito inicial de robar propiedades, un comportamiento que en muchos casos aún podía terminar sin víctimas mortales si el agresor se detenía a tiempo. Le exigió a Castro que entregara el dinero y según los registros de la investigación posterior, la cantidad de dinero que buscaba era solo una suma muy pequeña, posiblemente solo unas decenas de dólares o menos.
lo que indica que su objetivo inicial no era matar sino obtener propiedades rápidamente. En los primeros segundos de la confrontación, el tono de Ramírez no era claramente violento, y esta fue la primera oportunidad, aunque muy frágil, para que la situación pudiera detenerse si el agresor elegía retirarse o si Castro pudiera escapar del acercamiento inicial. Sin embargo, la realidad mostró que oportunidades como esa en situaciones de crimen callejero suelen existir solo por un tiempo extremadamente corto. Cuando Castro no respondió inmediatamente o tuvo una reacción que no fue completamente sumisa, Ramírez cambió rápidamente de actitud, pasando de una exigencia a una amenaza directa. Sacó el cuchillo que llevaba consigo desde antes, una acción que mostraba su preparación para usar violencia si era necesario. La hoja del cuchillo se convirtió en el factor que cambió completamente el equilibrio de poder entre los dos, llevando la situación de un diálogo tenso a una amenaza real contra la vida. Este fue el punto de inflexión importante, que marcó el cambio de un robo controlable a una situación peligrosa con posibilidad de causar lesiones graves o muerte. En ese momento, existía una segunda oportunidad, breve pero real, donde la situación aún podía detenerse si el agresor no continuaba escalando. Pero no había ninguna señal de que Ramírez tuviera intención de parar. No había personal de seguridad presente en el área de la tienda de conveniencia en ese momento. Ningún compañero de Castro cerca para apoyar y ningún cliente lo suficientemente cerca para reconocer la gravedad de la situación. Esto coincidía con la realidad de operación de muchas tiendas de conveniencia en Estados Unidos por la noche, donde los empleados suelen trabajar solos en entornos de mayor riesgo. No se realizó ninguna llamada al 911 antes de que ocurriera la violencia, porque todo el incidente sucedió demasiado rápido para que la víctima pudiera acceder al teléfono o pedir ayuda. Ramírez se acercó más, reduciendo la distancia paso a paso, hasta que controló completamente el espacio entre los dos. El control de esta distancia fue un factor clave, porque cuando la distancia se reducía al mínimo, la capacidad de reacción de la víctima quedaba casi eliminada. Castro, en una circunstancia sorpresiva y sin preparación, fue colocado en una posición donde todas sus opciones quedaban severamente limitadas. Esta fue la última oportunidad que existió solo por unos segundos antes de que la situación superara el umbral de control y pasara a violencia letal. Si la distancia no se hubiera controlado completamente, si Castro hubiera podido crear una distancia suficiente para escapar, o si cualquier factor externo hubiera intervenido, el desenlace podría haber sido diferente. Pero en la realidad, nada de eso ocurrió. Ramírez mantuvo la presión, manteniendo la distancia en un nivel donde podía actuar en cualquier momento, y no dejó ningún espacio para que la víctima reaccionara. No hubo ningún ruido fuerte suficiente para atraer atención desde lejos, ningún medio para que Castro pudiera comunicarse rápidamente con las autoridades, y ninguna persona que pasara por allí en el momento preciso para reconocer la situación peligrosa. Según los documentos de la investigación, toda la cadena de eventos desde que Ramírez comenzó a acercarse hasta que la situación alcanzó el punto de no retorno duró solo un periodo muy corto, posiblemente solo unos minutos. Esto muestra el nivel de rapidez y sorpresa del comportamiento delictivo, así como la dificultad para prevenir situaciones similares en la realidad. A diferencia de otros casos donde había múltiples capas de oportunidad de intervención externa, en este caso, todas las oportunidades se comprimieron en un periodo extremadamente limitado y desaparecieron casi inmediatamente. No fue un fallo del sistema de respuesta de emergencia, no fue un retraso de la policía ni una falta de testigos, sino la consecuencia directa de un comportamiento delictivo con una velocidad de escalada demasiado rápida. En el momento en que todas las últimas oportunidades desaparecieron, John Henry Ramírez cruzó la línea desde la cual ya no había vuelta atrás, y su acción siguiente determinó todo el destino de Pablo Castro en la noche del 9 de julio de 2004 en Corpus Christi. Cuando la distancia entre los dos ya estaba completamente controlada, Ramírez ya no se limitó a amenazar, sino que pasó a una violencia directa. Usó el cuchillo que llevaba consigo, apuntando a zonas vitales del cuerpo de Castro, especialmente el cuello y el pecho, áreas con alta densidad de vasos sanguíneos y órganos importantes, donde una sola herida profunda podía causar la muerte en poco tiempo. La primera puñalada no fue el final, sino solo el inicio de una serie de acciones consecutivas, ya que Ramírez continuó atacando repetidamente, mostrando claramente que no se trataba de un comportamiento accidental que se salió de control, sino de una decisión intencional para eliminar completamente la capacidad de resistencia de la víctima.
Según los documentos de la investigación y las conclusiones forenses posteriores, Castro fue apuñalado múltiples veces y las heridas se concentraron en áreas críticas, causando daños graves al sistema circulatorio y a los órganos internos. En los primeros segundos después del ataque, Castro aún podía tener conciencia, pero la rápida pérdida de sangre lo debilitó rápidamente. No había ningún medio médico en el lugar. Nadie lo suficientemente cerca para intervenir inmediatamente, y no había tiempo para realizar ninguna llamada de emergencia. Todo el ataque ocurrió en un periodo muy corto, posiblemente solo unos minutos, pero en ese lapso el nivel de violencia alcanzó un punto irreversible. Lo que hizo que el caso fuera especialmente impactante fue la repetición del comportamiento de ataque, ya que Ramírez no se detuvo después de la primera puñalada, sino que continuó actuando, asegurando que la víctima no tuviera capacidad para resistir. Este fue un factor importante para determinar la intención de asesinato, porque mostró que el agresor había superado el umbral de un simple robo de propiedades y había entrado en un comportamiento violento intencional que causaba la muerte. Mientras tanto, el dinero que Ramírez pudo obtener de Castro fue solo una suma muy pequeña, según los registros del caso, solo unos pocos dólares en efectivo, una cantidad que no correspondía al nivel de violencia utilizado. Esta discrepancia resaltó la irracionalidad y crueldad del comportamiento, cuando una vida fue arrebatada solo por un beneficio material insignificante. En los últimos momentos, Castro no tuvo una oportunidad real para defenderse, no tuvo distancia para escapar y no hubo ningún factor del entorno que pudiera ayudarlo a cambiar el desenlace. Cuando las heridas se acumularon, su cuerpo perdió gradualmente la capacidad de mantener las funciones vitales y la muerte ocurrió en el lugar o en un tiempo muy corto después, antes de que cualquier ayuda pudiera llegar. Ramírez, después de completar su comportamiento, no mostró ninguna señal de duda o cambio de decisión. Abandonó el lugar inmediatamente, llevando consigo el dinero robado, dejando atrás a una víctima que agonizaba o ya había muerto. No hubo llamada de auxilio, no hubo esfuerzo de apoyo y no hubo ninguna acción que mostrara arrepentimiento en ese momento. Su salida rápida creó un contraste claro entre dos destinos. Una persona quedó en el lugar perdiendo la vida, mientras que la otra se fue como si hubiera completado una acción necesaria. Según los informes de investigación posteriores, no hubo evidencia de ninguna intervención en el periodo inmediatamente posterior al ataque, lo que significaba que todas las oportunidades para salvar a Castro terminaron en el momento en que se asestaron las puñaladas. La velocidad de todo el incidente, desde el acercamiento hasta el final, fue el factor que hizo que el caso fuera especialmente grave, porque mostró que en muchos casos el tiempo para intervenir o ayudar casi no existía, a diferencia de otros casos que se prolongaban con muchas oportunidades para cambiar el desenlace. Aquí todo ocurrió en una cadena de acciones continuas, donde cada escalada sucedía inmediatamente después de la anterior sin pausas. Precisamente esta continuidad eliminó por completo la posibilidad de revertir la situación. Cuando Ramírez abandonó el lugar, no solo se llevó una pequeña suma de dinero, sino también las consecuencias de una acción irreparable, mientras que el cuerpo de Castro quedó en el espacio tranquilo del estacionamiento, donde solo unos minutos antes había sido parte de un turno de trabajo normal. Este contraste no solo creó un fuerte énfasis emocional, sino que también reflejó la naturaleza de muchos casos de violencia callejera, donde decisiones tomadas en segundos pueden llevar a consecuencias que duran muchos años después. En este caso, un robo de propiedades se convirtió rápidamente en un asesinato, y esa transición no ocurrió de manera gradual sino casi instantáneamente, en el momento en que el agresor decidió usar la fuerza al máximo nivel. Las puñaladas no solo terminaron la vida de Castro, sino que también pusieron fin a todas las posibilidades de cambiar el desenlace, convirtiendo toda la cadena de eventos anterior en el preludio de un final ya determinado. Después de abandonar el lugar en la noche del 9 de julio de 2004 en Corpus Christi, John Henry Ramírez desapareció rápidamente del área, dejando atrás un caso de asesinato que los investigadores posteriores determinaron que ocurrió con alta velocidad y alto nivel de violencia. En los días siguientes, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en Texas llevaron a cabo la investigación basada en evidencias del lugar, declaraciones de testigos y datos relacionados, identificando así a Ramírez como el principal sospechoso. Sin embargo,
En el momento en que su identidad fue claramente establecida, Ramírez ya había salido del estado de Texas y cruzado la frontera hacia México para evitar ser detenido. La huida, a través de la frontera, complicó el proceso de captura, requiriendo coordinación entre las autoridades de Estados Unidos y México. Después de un periodo de esconderse, Ramírez finalmente fue detenido en México y extraditado de regreso a Estados Unidos para enfrentar los cargos relacionados con el caso, incluyendo asesinato durante la comisión de un robo. El proceso de extradición marcó el paso de la fase de investigación a la fase de enjuiciamiento, cuando todas las evidencias fueron sistematizadas para presentarlas ante el tribunal. En 2006, en el estado de Texas, Ramírez fue llevado a juicio y condenado por capital murder, un cargo grave en el sistema legal de Estados Unidos que se aplica a casos de asesinato con factores agravantes como ocurrir durante la comisión de otro delito. El jurado se basó en evidencias materiales, resultados de la autopsia y el desarrollo de los hechos para emitir el veredicto, y finalmente Ramírez fue sentenciado a muerte. Esta sentencia lo colocó en la lista de condenados a muerte que debían esperar la ejecución en el sistema penitenciario de Texas, uno de los estados con mayor número de penas de muerte en Estados Unidos. Durante casi 2 décadas después, desde 2006 hasta 2022, Ramírez pasó un largo tiempo en el corredor de la muerte, mientras presentaba continuamente apelaciones para retrasar o revertir la sentencia. Estas apelaciones no se centraban en negar el crimen cometido, sino principalmente en cuestiones relacionadas con derechos constitucionales, especialmente el derecho a la libertad religiosa, protegido por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El punto más destacado en la cadena de apelaciones fue el caso presentado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el que Ramírez solicitaba que se le permitiera tener a un pastor a su lado en la sala de ejecución, no solo para estar presente, sino también para realizar acciones religiosas como colocar la mano sobre el cuerpo y orar en voz alta durante todo el proceso de ejecución. Esta solicitud fue inicialmente rechazada por las autoridades penitenciarias de Texas por razones de seguridad y procedimiento, pero luego fue considerada en el nivel más alto del sistema judicial de Estados Unidos. El caso conocido como Ramírez S. Collier atrajo una amplia atención, no solo por la naturaleza del crimen, sino también por las preguntas legales que planteaba sobre el equilibrio entre los derechos individuales y las regulaciones del Estado en el contexto de la ejecución de la pena de muerte. En 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo favorable a Ramírez, permitiendo que el pastor realizara las acciones religiosas solicitadas, siempre que no interfiriera con el procedimiento de ejecución. Este fallo se consideró un precedente importante, ampliando el alcance de la aplicación del derecho a la libertad religiosa, incluso en circunstancias extremas como la ejecución de la pena de muerte. Después de que todos los procedimientos legales se completaran y no quedara ningún obstáculo legal, el estado de Texas programó la ejecución de Ramírez. El 5 de octubre de 1922, en la unidad Huntsville, se llevó a cabo el procedimiento de ejecución mediante inyección letal, el método común en el sistema de pena de muerte de Estados Unidos. En la sala de ejecución, Ramírez fue colocado en la camilla, se conectaron los equipos médicos y el procedimiento se realizó según las regulaciones. Un pastor estuvo presente a su lado, realizando oraciones durante todo el proceso, de acuerdo con el fallo anterior de la Corte Suprema. Ramírez pronunció sus últimas palabras de carácter religioso, mencionando la fe y el perdón, pero no ofreció una disculpa directa y clara a la familia de Pablo Castro. Después de que se administraran los medicamentos en su cuerpo, sus signos vitales disminuyeron gradualmente y finalmente se declaró su muerte. La muerte de Ramírez cerró un proceso legal que duró casi 2 décadas, pero no puso fin a los impactos que el caso había causado. La familia de Pablo Castro continuó viviendo con una pérdida irreparable, cuando su ser querido fue privado de la vida en un acto de violencia que ocurrió solo en unos minutos. Este caso se convirtió desde entonces en un ejemplo típico en los estudios sobre crimen violento en Estados Unidos, ilustrando cómo un robo de propiedades podía escalar rápidamente a asesinato, y cómo el sistema legal manejaba casos como este a lo largo de muchos años posteriores. Si consideras que esta historia te ayuda a entender mejor los rincones oscuros del crimen y la justicia, no olvides presionar suscribirte para seguir los próximos casos. Gracias por seguir, nos vemos en las próximas historias.